Bienvenidos a un nuevo programa de Caminos Cooperativos, el resumen semanal de noticias del sector de la economía social y solidaria. A partir de este momento, comenzamos a transitar estos caminos cooperativos. Economía popular, debate conceptual y político. Continuamos desarrollando y mostrando lo que fue el conversatorio realizado en el auditorio del INAES, la actividad organizada por la unidad de análisis del INAES, en donde se tuvo como eje las ideas centrales planteadas en el libro Economía Popular, entre la emergencia y la estrategia. Es el turno ahora de José Luis Coragio, coautor del libro. Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este encuentro. En particular, me conmovió, me movió mucho el título o subtítulo que le pusieron a esta reunión cuando pusieron debate conceptual y político. Parece un acierto que nos induce a hacer una discusión más compleja. Yo quisiera justificar un poco. Quisiera justificar por qué. ¿Está bien así? ¿No está mal? ¿Ahora sí? Bueno, eh, y es como digo al comienzo del libro. Bueno, en primer lugar quiero decir que este libro fue hecho con Erika Loritz, que no está acá porque está en Catamarca, y ambos estamos felices de que nos hayan dado este espacio. Quería referirme a la importancia de discutir qué es la economía popular por la performatividad que tienen los términos y los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos y los conceptos marcan las prácticas. No son solamente parte de una discusión teórica, sino que según cómo se interpreten y cómo aparezcan y se desarrollan estos términos y conceptos, esto va a marcar las prácticas. Un ejemplo claro en nuestra historia es el concepto de desarrollismo, que marcó 2 décadas, casi 3, de historia argentina sobre las políticas del Estado y los desarrollos posibles de la sociedad. Entonces hubo una enorme discusión, una larga discusión sobre la relación entre desarrollo y crecimiento, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo claro. Otro yo diría es el concepto de clase obrera, porque hubo una larga discusión durante todo el siglo pasado, por lo pronto, sobre qué era la clase obrera y qué papel jugaba en la sociedad y en las transformaciones de la sociedad. Esto me acuerdo en los 90 cuando se discutía, había quienes discutían si los trabajadores públicos pertenecían a la clase obrera o disfrutaban de la plusvalía que producía la clase obrera. Entonces se dio toda una discusión alrededor de eso. O se planteaba que la clase obrera era el sujeto histórico que iba a transformar la sociedad con un proyecto de emancipación en nombre de toda la humanidad. Y veíamos en ese mismo periodo que había una gran cantidad en América Latina, alguien la llamó un continente revolucionario, una gran cantidad de intentos
solamente el de la Revolución Cubana perduró, el de Nicaragua mismo fue interrumpido, intentos revolucionarios, y los sujetos sociales fundamentalmente eran campesinos, no clase obrera, o sector llamado informal urbano, como fue el caso de Nicaragua. Entonces nos parece que la economía popular hoy, y en esto estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alex, es extremadamente importante, no solo para quienes son actores de la economía popular, sino para la sociedad en su conjunto, que tiene una presencia y va a tener una presencia muy importante que merece que le prestemos mucha atención. En el año 92, no es que quiera enfatizar mi vejez, pero en el año 92 yo había definido en el Foro de San Pablo economía popular, y voy a autocitarme, como esa matriz de actividades económicas cuyos agentes son trabajadores del campo y la ciudad, dependientes o independientes, precarios o modernos, propietarios o no propietarios, manuales o intelectuales, que dependen para su reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo. Cualquier interrupción prolongada de esa posibilidad pone a estos agentes en situación de catástrofe virtual, debiendo apelar a recursos como la liquidación de bienes de consumo indispensable, la beneficencia pública o privada, o la apropiación ilegal de recursos con una violenta degradación de sus condiciones de vida. Es decir, hablábamos de la economía popular como la economía de todas y todos los trabajadores. A esto se sumaba especialmente la concepción de la unidad doméstica, de su fondo de trabajo, es decir, de las capacidades de trabajo de todos sus miembros. Y por unidad doméstica podemos entender una familia, una nuclear, una familia ampliada o una comunidad, y las inserciones de ese fondo de trabajo. ¿Qué entendemos por inserciones de fondo de trabajo? La forma de realización de esas capacidades de trabajo de la unidad doméstica. Podía ser el trabajo asalariado, o sea, la venta de las capacidades de trabajo al capital o al Estado o algún propietario del medio de producción. Podía ser el trabajo para el propio consumo, hoy muy vinculado a la economía de los cuidados, que plantearon unas compañeras feministas con fuerza, pero también la autoconstrucción de la vivienda, por ejemplo, que es una actividad muy importante de la economía popular, normalmente no registrada por los sistemas oficiales de registro de las actividades económicas. O podía ser el trabajo voluntario comunitario. Ahora tenemos un ejemplo muy cercano con la pandemia de la multiplicación de los comedores comunitarios, por ejemplo. Podía ser un trabajo de estudio, y lo consideramos un uso de ese término, capacidades de trabajo de los miembros de la unidad doméstica. O sea, había muchas formas de inserción. Bueno, y podía ser la producción en emprendimientos mercantiles de producción por cuenta propia para el mercado, individuales, familiares o comunitarios. Entonces son múltiples formas de inserción de las capacidades de trabajo, y la unidad doméstica es como un crisol cotidiano donde se encuentran. A veces puede ser una unidad doméstica que tiene una sola forma de inserción, o puede tener diversas. Puede haber un asalariado, puede haber alguien que tiene un pequeño comercio, puede haber jóvenes que están estudiando, puede haber quienes participan en las actividades comunitarias, etc. Entonces nos parece importante tener en cuenta que esta unidad doméstica es una unidad básica de organización de la economía popular, y que la unidad básica no son los emprendimientos mercantiles, como en algunas corrientes de análisis de la economía popular se propone. Esto lo voy a retomar luego como una consideración. Pero además, si quiero analizar la economía popular en ese nivel,
pero lo puedo analizar a un nivel mucho más amplio también, tengo que agregarle una serie de transferencias. Por ejemplo, las transferencias del Estado como la AUH, por ejemplo, o las transferencias que son el pago de impuestos que hacen las unidades domésticas, a veces muy regresivos como el IVA, transferencias al Estado desde las unidades domésticas. O las ayudas. Nosotros hicimos una encuesta cuando se inauguró el Instituto del Conurbano en la universidad en hogares de la región de donde venían nuestros alumnos, y ahí se comprobó una hipótesis que teníamos desde Nicaragua de que las ayudas interfamiliares juegan un papel muy importante en el funcionamiento de las unidades domésticas y en sus sucesivas coyunturas. Entonces, es una economía compleja, tiene un uso del dinero, obviamente, tiene ahorros que pueden ser importantes o no serlo, o pueden serlo en un momento y no en otro, y tiene activos. La vivienda, por ejemplo, es un activo importante, pero además puede tener máquinas, puede tener un automóvil, puede tener herramientas, puede tener los utensilios de cocina que se usan, por ejemplo, para producir alimentos para la venta. Entonces, es una economía compleja que vale la pena, a mi juicio, analizarla para entender la economía popular. Y esto se puede hacer a nivel macroeconómico también, no tiene por qué ser solo a este nivel micro. Ahora, todo esto lo planteamos como ocurre con las otras concepciones que van a estar representadas acá, en contraposición con el CIBO, con el sistema informal urbano, con el trabajo del sector informal urbano. Sí, de la misma manera, planteábamos que había que superar el concepto de sector informal urbano y pasar al de economía popular. Bueno, obviamente no puedo desarrollar mucho las ideas, pero me gustaría dejar registrado acá que últimamente estuvimos en contrato, digamos, en la última década, contribuciones muy valiosas, muy importantes a la comprensión de lo que es la economía popular. Trabajo de Grabois, de Pérsico, de Roy, de Chena, de Gago, de Bonelli, que son contribuciones nuevas, innovaciones en el campo de la teoría de la economía popular y que marcan una diferencia. Cosas como las que le acabamos de oír a Alex son teorías complejas que son importantes, ver cómo se vincula esto con la economía popular. A mí no me queda inmediatamente claro, ¿no? Pero es un intento, creo que hoy no lo vamos a resolver, pero es un intento muy valioso de hacer esto, que es tener un marco teórico general para poder incluir estas cuestiones. Entonces acá hay aportes teóricos significativos, hay aportes como por ejemplo el del excedente económico, el de la capacidad de la unidad de la economía popular para crear excedentes, no solo vivir a niveles de sobrevivencia, y en particular destacar la capacidad de apropiación del excedente que genera la economía popular a nivel de la circulación. Yo noto que hay un énfasis importante en eso, que yo creo va acompañado de una menor importancia que yo aumentaría a la creación de excedentes en los procesos de producción. Hay una importante aclaración o contribución sobre el papel de la deuda en esta economía popular, además como una de las formas de captación de excedente en el consumo. Este concepto de desvalorización del trabajo que fue mencionado, la relación o la incorporación de lo subjetivo y lo cultural que estaba planteado anteriormente por otros autores, y lo institucional, la importancia de lo institucional, de la relación con la sociedad, con el Estado y el capital, a lo cual se acaba de hacer una referencia muy profunda. Básicamente estos autores comparten en una primera lectura, porque esto habría que seguir trabajándolo, la idea de que la economía popular es una economía de excluidos,
de excluidos del trabajo asalariado, de trabajadores por cuenta propia, de pobres, no necesariamente tienen que coincidir todas estas categorías, de actividades dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas. Y la referencia y la práctica de una multiplicidad de instrumentos de política estatal, que me parece que es muy valioso, y sobre todo analizar las prácticas que se han venido implementando en esta última época. Noto que difieren estos autores, algunos de ellos, en cuanto a su relación, la relación de la economía popular con el sector capitalista. Por ejemplo, en algún trabajo se dice que nunca va a poder competir la economía popular con la producción del capital. O sea que pretender que sea más eficiente, competitiva, no tiene sentido. Esto plantea Grabois. Que hay recursos equivalentes al sistema, al sector informal urbano, que en general se producen productos simples. La lista de actividades del RENATEP que mencionó antes Alexander son productos simples, que no quiere decir que no sean esenciales, pero son relativamente simples comparando con la complejidad de la producción que logra el capital. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. Y en el libro hay unos ejemplos al final, algunos de Argentina, otros de América Latina, la feria de Misiones, el mercado de la estepa, las fábricas recuperadas, la red de centros comunitarios del cuidado, casos como el de Brasil, donde 80 universidades forman una red que se llama Unitrabalho para trabajar y apoyar a la economía que allá se llama solidaria, justamente, pero es lo mismo que llamamos acá economía social. Casos como la urbanización de Villa El Salvador, que empezó en el desierto de Lima, donde le asignaron tierra en lugar de la tierra que habían ocupado los habitantes de Lima, que no tenían vivienda, y empezaron una construcción apoyados por arquitectos de una ONG, etcétera, que hoy tiene 850.000 habitantes, y es un emprendimiento de la economía popular solidaria. Y hay otros ejemplos de ese calibre, de ese tamaño. Bueno, voy a tratar de apurar. Yo no encuentro propuestas de práctica política desarrolladas como la pueden desarrollar los autores. Pienso que sería importante desarrollar el tema de las prácticas políticas, pensar cómo se constituye el pueblo, porque popular podemos derivarlo de pueblo. Yo tendría que poder clarificar qué entiendo por pueblo
cuando voy a calificar como popular a una parte de la economía. Tengo que ahuecar. La otra cosa que me parece importante, y eso tiene que ver con el subtítulo del libro, es que no se hace una relación entre emergencia y estrategia. Hay como un centrarse en la emergencia, lo cual es totalmente necesario, claro y indiscutible que hay que atender a la emergencia. Pero lo que decimos es que si esta economía popular va a estar para quedarse, tenemos que tener una estrategia también. A veces se confunde estrategia con largo plazo. La estrategia puede estar presente hoy en las decisiones que llevamos a cabo para atender a la emergencia. Por ejemplo, la tarjeta alimentaria. Viene a resolver un problema de acceso a alimentos, pero lo hace de tal manera que esa tarjeta pasa por el posne de los monopolios de la intermediación minorista, como los supermercados. La forma de atenderlo estratégicamente, mientras se hace eso, porque probablemente no se puede hacer más rápido, es desarrollar la capacidad masiva de producción de alimentos con la misma economía popular. Y esto se puede hacer ahora. De hecho, se está haciendo ahora, solo que no está expresado formalmente como una estrategia. Me parece que habría que hacer referencias explícitas a el papel contradictorio del Estado patrón, porque cuando se dice sin patrón, uno de los patrones es el Estado, no es capitalista, pero hay asalariados que trabajan para el Estado. Parece que habría que tomar ese tema. Lo mismo que las tendencias al burocratismo y al clientelismo. Acá se hizo referencia a eso y creo que puedo estar de acuerdo, pero habría que discutir. El Estado tiene tendencia a la burocratización y qué papel juega con el desarrollo de una economía popular. La necesidad de un cierto grado de autarquía y de autonomía territorial de las organizaciones más desarrolladas de la economía popular. La necesidad de políticas públicas integrales. Y esto me parece muy importante, Alex. Y es Emilio. En Ecuador, por ejemplo, que es donde yo tuve más experiencia que en la Argentina sobre esto, se planteó en la Constitución que la economía popular solidaria iba a jugar un papel muy importante. Hecha la Constitución, había que hacer una ley de economía popular solidaria que, entre otras cosas, decía dónde en el organigrama del Estado iba a estar ubicada la política de economía popular solidaria. Y se la buscó, al estilo argentino, en el Ministerio de Inclusión Social, acá de Desarrollo Social desde el comienzo de este siglo, que ya le da un tinte de asistencialismo. Un tinte, no quiere decir que vaya a ser necesariamente asistencialista. Pero ahí había que definir quiénes iban a ser los destinatarios de las políticas de economía popular solidaria. Y se los definía básicamente solidarios a nivel microeconómico, no a nivel mesoeconómico como yo estaba planteando antes. Y las políticas eran políticas de crédito, eran políticas de armado de ferias comunitarias, eran políticas de capacitación, etcétera, a unidades de la economía popular. Lo que está faltando ahí es que la unidad doméstica, la economía popular, depende también de los bienes públicos, depende de la educación, depende de la salud gratuita. Si no hubiera salud gratuita y educación gratuita, imaginémonos qué pasaría con la sostenibilidad de los emprendimientos de la economía popular. Es decir, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud hay políticas que hacen a la economía popular, pero normalmente no se las tiene en consideración. Y no me refiero a que haya más escuelas y centros de salud, sino que haya otra educación y otra salud también, no solo más de lo mismo. Entonces, haría falta políticas públicas más integrales. La importancia de la territorialidad, bueno, voy a ir más rápido, la contribución de la economía popular solidaria a la transformación de la estructura económica, me parece que es otro tema que nos debemos.
Y otras ideas que tendríamos que profundizar, creo yo, en este diálogo y su continuación a futuro, es la relación de la economía popular solidaria en los procesos nacional populares que hemos vivido a comienzos de este siglo. Y yo diría que en principio ha tendido a ignorar la importancia de la economía popular solidaria en la idea neodesarrollista de que iba a venir un proceso de crecimiento e industrialización que iba a volver a asalariar a la mayoría de los trabajadores, cosa que por lo menos acá coincidimos en que no es así. Esto ha pasado en Ecuador, por ejemplo, claramente, en Bolivia menos, etc. Bueno, la otra cuestión es el papel de la planificación. Yo vi ese plan de desarrollo humano que plantea Grabois, creo, y el equipo que trabaja con él, que me parece una recuperación muy importante de la planificación que necesitamos, pero que tiene que ser participativa. No puede ser, no debería ser vertical. La importancia del nivel meso, que ya la marqué un poco, enmarcar la lucha cultural en la confrontación contrahegemónica con el neoliberalismo. Acá hay una dimensión de lucha cultural fundamental, sobre todo cuando hoy nos enfrentamos a la psicopolítica, a las formas nuevas que tiene el neoliberalismo para lograr hegemonía, donde nos maneja por las emociones, por los miedos, por los temores, por el odio, y nosotros tal vez seguimos haciendo un discurso racional solamente para confrontar esta hegemonía. Ya termino. Lo hago en el libro, como lo hacemos con Erika, resaltar la enorme importancia del proceso que se dio en la Argentina y no se da igual en otro lado, que comienza con los piqueteros y termina hasta ahora con la CETEP y la UTEP. Yo creo que hay una historia muy valiosa de la que todos tenemos que aprender, tenemos que reflexionar, y que tiene mucho que ver con la posibilidad de crear un sujeto social y eventualmente político de esta economía popular, que yo diría solidaria. Bueno, a mi juicio, termino, no se trata de proponer utopías y verdades, no estoy planteando verdades acá indiscutibles, sino de abrir el debate, que creo que es lo que hace bueno, el debate ya está abierto, pero que esta reunión ayuda mucho a desarrollar. ¿Se escucha? Bueno. De esta manera, llegamos al final de una nueva emisión de Caminos Cooperativos. Los invitamos a continuar viendo el programa a través de nuestro canal en YouTube, donde nos encontrás como Caminos Cooperativos. Nos vemos la semana que viene para seguir transitando más caminos cooperativos.